¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a esta mesa de martes de Debate 22. En los últimos 25 años, la población de ajolotes en Xochimilco se ha reducido a menos del 0.6%. Esta especie icónica y endémica de nuestro país, que hoy está en riesgo, refleja la interacción de las diferentes culturas precolombinas y la colonial con la naturaleza que nos rodea. La causa de la posible extinción del ajolote es la pérdida de su hábitat, los canales de Xochimilco. Hoy vamos a platicar de este tema y de cómo podrían adoptar un ajolote con dos mujeres que son expertas en la materia y que llevan, por supuesto, este programa. Me refiero a la bióloga Diana Vázquez, quien es coordinadora de la campaña de adopción de ajolotes. Diana, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola Gaby, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. Encantada de que estén con nosotros. Y la bióloga Vania Mendoza, coordinadora de divulgación científica, también experta en la materia. ¿Cómo estás, Vania? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues empecemos, si les parece bien, descubriendo a los ajolotes. A ver, nos enseñan en la escuela que son anfibios, pero ¿cuál es la importancia de conocerlos? ¿Dónde viven? ¿En qué tipo de aguas? ¿De dónde son endémicos? A ver, platícanos un poco más, por favor, Diana. Muy bien. Pues bueno, sí, los ajolotes, como bien lo mencionas, son anfibios. A nivel mundial, nosotros tenemos una riqueza de 32 especies de ajolotes. Sin embargo, en México, pues albergamos 17 de esas especies y una de ellas es el ajolote mexicano, que es el que la mayoría de la gente conoce, el que podemos ver pues en todos lados en la ciudad. Y ese ajolote es endémico de Xochimilco. ¿Esto qué quiere decir? Que su rango de distribución pues, es restringido a este humedal, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, esta especie es muy, muy importante para la cultura xochimilca, pero también pues para la cultura del Valle de México, que al final pues esta ciudad tiene un pasado lacustre, ¿no? Y ese pasado lacustre pues está justamente enmarcado en la existencia de estos 5 grandes lagos que había pues en la época prehispánica y que al día de hoy solamente nos quedan pequeños remanentes, ¿no? de esos lagos. Entonces, a través de esta dinámica, pues el ajolote ha logrado sobrevivir a todos estos cambios, sobre todo en términos de urbanización de la ciudad. Y es muy importante en muchos sentidos, en el aspecto de investigación científica, pues sabemos que tiene una capacidad de regeneración importante, que a nivel mundial se hacen estudios, ¿no? Sobre justamente estas propiedades y características de los ajolotes. A nivel ecológico, pues también, porque el ajolote, como es un anfibio, es muy sensible a los cambios ambientales y los anfibios generalmente son indicadores de la calidad del ecosistema. Entonces, el ajolote sí es un indicador de la calidad de Xochimilco, ¿no? Su presencia o ausencia pues nos puede dar luz de qué es lo que está pasando en el ecosistema y si hay una salud del ecosistema o no. Y a nivel cultural, pues como tú bien lo mencionas, también es súper importante, ¿no? Está representado pues desde las leyendas de cómo lo asemejaban con un dios azteca, a nivel justamente de esta morfología que presenta, que tiene estas grandes branquias que parecen un penacho, ¿no? También como azteca. Entonces a nivel cultural pues también es muy importante y perderlo significaría mucho para esta cultura, ¿no? Apuntaste algo que me llama la atención, que sí es algo que encontramos mucho de repente en internet. A ver, Vania, ¿cuántos años vive un ajolote? ¿Por qué se habla de estas propiedades regenerativas? Porque entiendo que justamente por eso hay a nivel internacional una importancia en materia científica para aportar grandes cosas en términos de biología humana. Sí, bueno, el ajolote normalmente tenemos registrado que vive alrededor de 5 o 6 años más o menos. Hemos registrado casos, por ejemplo, en la colonia de ajolotes, que tuvimos un animal que llegó a vivir hasta 10 años. Sin embargo, es muy raro que llegue a pasar esto. Y respecto a por qué es importante en la investigación, primero es porque tiene una característica que lo hace muy especial, que es la neotenia. Esto se refiere a que conserva todos los caracteres de su fase larvaria para reproducirse. Entonces, por esta característica tiene que estar todo el tiempo dentro del agua. Y justo esto es lo que ha permitido que el ajolote pueda regenerarse o pueda regenerar diferentes partes de su cuerpo, incluyendo también
parte del cerebro, ¿no? Entonces, Guau. hemos visto también que parte de todo esto tiene que ver con la presencia de células madre en todo su cuerpo. Entonces, cuando se le llega a caer alguna parte o pierde alguna extremidad, todas estas células migran a este lugar y entonces se especializan en lo que era esa parte y, por ejemplo, en este caso, se convertiría en una patita. Entonces, por eso es Guau. tan importante y han tratado de utilizarlo para solucionar algunos problemas como el cáncer, Por supuesto, principalmente sí. es el cáncer. Ujú. A ver, Diana, es un animal que está dentro de nuestra historia. Lo conocemos poco también. Las nuevas generaciones creo que cada vez se involucran más con este animal endémico. Pero dicen que si el ajolote se estresa, se convierte en salamandra, que es una cosa, otro anfibio, totalmente diferente. A ver, eso a mí me maravilla. A ver, explíquenme esto, porque cuando me lo platicaron, como que yo no lo creía. Claro, bueno, en realidad la mayoría de las especies de ajolotes sí tienen esta dualidad y esta metamorfosis en la cual pasan una etapa de su vida en el agua y posteriormente pues migran, ¿no?, al ecosistema terrestre y continúan con su ciclo de vida. En este caso, con este ajolote en específico, se ha visto pues a lo largo de los años con la investigación que se ha hecho justamente de su comportamiento y de sus pues hábitos, etcétera, que esta especie de ajolote tiene como una preferencia por los ambientes acuáticos. Entonces, en realidad, si no tuviera que ser así, pasaría todo su ciclo de vida dentro del agua, pero hay ocasiones en las que pues algún factor de estrés, ya sea que el hábitat en donde está no es adecuado, que hay un mal manejo por parte de la persona que tiene al animal, etcétera, pues generan que justo haga este cambio, ¿no?, a salamandra, como las salamandras que conocemos generalmente, y pues eso también deriva en una reducción de su calidad de vida y también de los años de vida que tiene este ejemplar, ¿no? Entonces, sí puede pasar, pero en esta especie no es tan común, a menos que haya un factor pues de estrés, ¿no?, para el animal. Diana, Vania, perdón, ¿están en peligro de extinción? Sí, y justo tiene que ver con lo que mencionabas al inicio de cómo ha disminuido drásticamente el ajolote en su hábitat natural. Los censos que hemos realizado, bueno, el primero que tenemos es en 1998 y ahí había alrededor de 6,000 ajolotes por kilómetro cuadrado. Sin embargo, se van haciendo como cada 10 años y el último que se realizó justo en 2014, ya habíamos notado que solo había 36 ajolotes por kilómetro cuadrado. Entonces, este año pues es prácticamente la idea que tenemos de realizar un censo para saber cómo está la distribución del ajolote actualmente en Xochimilco. Y de ahí es que nace todo un programa de rescate, por supuesto, del ajolote, que implica, lo que entiendo, recuperar su hábitat. Sí. Y recuperar su hábitat es necesario pues reactivar incluso la producción chinampera en Xochimilco, que aparte me parece una maravilla por lo que tú nos decías al principio, Diana, la cual por 2000 años pues destacó por su agricultura sostenible, además de un sistema de cultivo que contribuyó a la conservación de las especies nativas, entre ellas el ajolote. A ver, si lo primero es el hábitat, sé que tienen un programa muy ambicioso por donde han comenzado desde hace muchos años. Platícanos. Justo, algo que sí hemos visto y que tú comentabas al inicio es que la mayoría de las personas sí cada vez se preocupan más y se preguntan qué pueden hacer, ¿no?, para ayudar a la conservación del ajolote, pero generalmente el enfoque va hacia la especie y no hacia el hábitat. Y eso pues genera también ahí un conflicto, porque si nosotros queremos hablar de conservación integral de una especie, la que sea, pues sí tenemos que trabajar en el hábitat, ¿no? No nos sirve tener un ajolote en una pecera, ¿no?, en donde solamente lo podemos ver con fines de educación ambiental o de exhibición, pero no estamos trabajando, ¿no?, en la conservación de la especie. Entonces, así es como hace más de 15 años pues surge este proyecto que se llama Chinampa Refugio. Es un proyecto pues en donde el origen se da en el Laboratorio de Restauración Ecológica, que es donde nosotras estamos, con el doctor Luis Zambrano, y a eso se han sumado colaboraciones increíbles, sobre todo con productores y productoras chinamperos, que pues básicamente son los responsables de que este proyecto esté creciendo, ¿no?, y genere pues los beneficios que el día de hoy podemos percibir.
Y lo que busca es generar una simbiosis entre la reactivación de las prácticas chinamperas, es decir, de la producción agrícola, por supuesto esto con pues prácticas amigables con la biodiversidad, no se utilizan agroquímicos, hay prácticas pues, que están alineadas a este método de agricultura que conocemos como agroecología, que digamos es una forma de contraponerse a la agricultura industrializada que tenemos hoy en día. Y además de eso, de recuperar las chinampas, de sembrar estos productos, también se rehabilitan los canales que bordean estas chinampas. Y en esos canales que perimetran estas chinampas, se rehabilitan refugios, ¿no? Se acondicionan estos espacios, se generan en cada uno de los extremos biofiltros. Estos biofiltros pues están hechos con plantas nativas acuáticas, son plantas filtradoras de contaminantes, entonces ayudan a disminuir pues, el tema de la mala calidad del agua, y pues se genera un refugio y un hábitat adecuado para que los ajolotes pues puedan, ¿no?, estar en estas chinampas refugio. Hay como muchos mitos y realidades en torno a los ajolotes, que si conviven, que si no conviven, que si son seres solitarios. A ver, Vania. Pues bueno, en sí el ajolote sí es muy territorialista, y normalmente, de hecho, nosotros en la colonia de ajolotes de laboratorio los tenemos divididos por sexo y edad. Y parte de esto, primero, tiene que ver con este asunto de querer conservar a la especie y realmente darles una calidad de vida buena, que realmente no queremos que se reproduzcan a lo loco, ¿no?, sino que realmente queremos que se mantengan bien sanos con una buena calidad de vida. Y justo esto de dividirlos entre sexo y edad tiene que ver con esta parte del comportamiento del ajolote. Y bueno, cuando son adultos y cuando ya están en su etapa reproductiva, tienden a ser más agresivos entre ellos. Y otra de las cosas que hemos podido rescatar dentro de los años de investigación en el laboratorio es que cada 3 generaciones se presenta el gen del canibalismo. Entonces, esto es como muy común ver que de repente están en una tina, son hermanos. ¿Son amigos? Son amigos y de repente ya se comen el bracito, ¿no? Entonces es completamente normal, pero pues sí tiene que ver también con algunos hechos que hemos podido rescatar del comportamiento del ajolote. ¿Qué come un ajolote? Muchas cosas. ¿Qué come un ajolote? La dieta del ajolote es variada dependiendo de la etapa en la que se encuentre, ¿no? En la etapa larvaria o en la etapa juvenil o en la etapa adulta, pues cambia mucho su alimentación, pero generalmente su dieta se compone de fitoplancton, que digamos son plantas microscópicas, acuáticas, que pues están en el humedal, y zooplancton, que son otro tipo de, pues es fauna o animales igual microscópicos, como por ejemplo los charales o los acosiles. Los charales son unos pececitos blancos que también son endémicos de Xochimilco, nada más que no son tan carismáticos, entonces la gente pues no los ubica mucho, pero forman parte como de la biodiversidad del humedal. Y los acosiles también, y son una especie endémica también. Sí, son claro. como pequeños crustáceos, muy, muy, muy chiquitos, microscópicos, y lo que hacemos en la colonia justamente es tratar de que la dieta que llevan en la colonia sea muy similar a la dieta que tendrían en vida libre, porque el objetivo de estos ajolotes pues es la reintroducción, ¿no? Entonces simulamos o tratamos, sobre todo el veterinario que está encargado de adaptar las dietas pues lo más parecido a vida silvestre, ¿no? Déjenme hacer una pausa para hablar de esta enorme labor que hacen en este laboratorio de restauración ecológica de la UNAM. Porque, a ver, estos ajolotes, ¿de dónde los rescatan para, digamos, prepararlos para regresarlos a su ecosistema original? ¿Y tienen depredadores? Estoy segura de que sí. Es la cadena alimenticia de la naturaleza. ¿Me lo contestan después de esta pausa? Sí. Perfecto. Ya regresamos. Estamos hablando acerca de los ajolotes, estos animales icónicos de nuestra cultura que realmente nos siguen maravillando y que hoy desafortunadamente están en peligro de extinción. ¿Quieren adoptar uno? Se puede. Regresando les platicamos cómo. Ya volvemos.
Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma. Son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Estamos hablando de los ajolotes y me acompañan el día de hoy la bióloga Diana Vázquez y la bióloga Vania Mendoza del Laboratorio de Restauración Ecológica de la UNAM. A ver, decíamos que ustedes rescatan ajolotes, los llevan al laboratorio para, digamos, los cuidan para volverlos a introducir después en su medio ambiente. ¿Cómo funciona esto, Vania? Pues más que rescatarlos, lo que nosotros hacemos, bueno, los primeros ajolotes que llegaron al laboratorio eran silvestres, esto para que nosotros pudiéramos hacer una investigación profunda acerca de su genética y saber que realmente era Ambistoma mexicanum, o sea, la especie endémica de Xochimilco, porque de hecho en Xochimilco hay toda una mezcolanza ya de diferentes especies de ajolotes, entonces nosotros hicimos un trabajo de genética para saber que realmente era Ambistoma mexicanum. ¿Los blancos son igual a los cafés o son diferentes? Algo muy importante justo es que el ajolote mexicano es pardo tirándole a negro, ¿no? Entonces... ¿No es el blanco que vemos, es como albino? Sí puede pasar, sí, pero es una mutación genética que de manera natural es muy extraño que se dé. De hecho, nosotros en los 20 años que tenemos en la colonia, nunca se ha presentado esta mutación. Okay. Entonces, los que normalmente venden ya están alterados genéticamente porque son más vistosos o son los que llaman más la ¿Alguien se dedica a atención. comercializarlos y a venderlos? Sí, la mayor parte del tiempo es ilegal. ¿No es ilegal? A ver, platícanos, Diana. Sí, justamente el ajolote, por estar en una situación de riesgo, en este caso está en peligro de extinción, pues se encuentra dentro de una norma que es la norma 059 Semarnat, donde justamente en esta norma hay un listado de especies que están en alguna categoría de riesgo, y las especies que están en peligro de extinción, pues tienen muchas restricciones en términos de reproducción y comercialización, claro, por supuesto. Entonces, pues justo en miras de regular la comercialización y hacerle frente al tráfico ilegal de especies, pues es que se prohíbe realmente que cualquier persona pudiera comercializarlo y venderlo. Sin embargo, hay algunos esquemas en donde se puede hacer esta reproducción y esta venta, que son las unidades de manejo ambiental, que son herramientas por parte del gobierno federal y estatal que justamente permiten que haya ciertas personas que puedan gozar de esta reproducción de los animales y los puedan llevar a venta, pero por supuesto pues con papeles de una legal procedencia, ¿no? Y esto es algo importante porque sabemos que hay muchísimas personas que aman a los ajolotes y que les gustaría tener un ajolote en casa, pero como ciudadano, como consumidor responsable, siempre les invitamos a que si esto es así, digo, nosotros no lo promovemos, pero si ya va a suceder, que sí, por favor, se informen y verifiquen que claro, en los sitios en donde los están comprando, pues tengan estos papeles. Entonces,
Sí está regulado, por supuesto, hay muchos ejemplos pues, de tráfico ilegal y de venta informal, y es importante que si en algún momento llegaran a ver alguno de estos ejemplos, pudieran pues, ejercer el derecho como a la denuncia, ¿no? Esto se hace ante Profepa, pues para que pueda llevar el caso, ¿no? Porque no está permitido. ¿Están catalogados como una especie exótica, Vania, o no? En México no, porque son, justo lo que decíamos, es endémico de Xochimilco, entonces es más bien una especie endémica. Endémica, muy bien. Ahora decíamos también antes de la pausa, ¿tienen depredadores en el hábitat natural? ¿Y quiénes serían? Sí, bueno, de manera natural son las gaviotas. Estos animales... Digo, sí, aparte del hombre. Sí, justo. Pero normalmente son las gaviotas. Y de hecho, en los refugios que Diana comentaba, lo que buscan las personas chinamperas cuando llegan a tener ya ajolotes es mantener una pequeña nata de lentejilla, que es una alga endémica, bueno, no endémica, sino nativa de Xochimilco, y que esto permite que los ajolotes puedan camuflajearse. O sea, la ventaja es que normalmente se encuentran en el fondo del lago y es muy extraño cuando suben, a menos que tengan que respirar o vayan a comer. Sin embargo, esto los deja en algunos momentos expuestos y si alguna gaviota lo ve, se lo come. Y hablando respecto a especies exóticas, pues está la carpa y la tilapia. ¿Esto por qué? Porque la carpa y la tilapia, cuando los ajolotes están en huevitos, pues se comen los huevitos. Cuando son larvas, pues se comen las larvas. Y si llega a haber algún ajolote que logra cruzar como estas fases y se convierte en adulto, el tema es que la carpa y la tilapia ocupan el mismo nicho trófico que el ajolote, entonces los desplazan y esto ha llevado justo a su extinción, porque pues los dejan sin lugar donde reproducirse, sin cosas que comer, porque comen lo mismo, y sitios donde protegerse. ¿Cuánto llegan a medir? Uno en edad adulta de 6 años, por ejemplo. Lo más que llegan a medir son 30 centímetros del hocico al final a la punta de la cola, ¿no? Entonces, varía mucho, generalmente 25, 26 centímetros, pero lo máximo 30. ¿Por qué nos maravillan tanto estos animales, estos anfibios? A ver. Bueno, de manera general, pues ya comentábamos, ¿no? Que hay todo un pasado en donde estamos nosotros como mexicanos vinculados al ajolote, no solo al ajolote, sino al hábitat, o sea, Xochimilco, las chinampas, esta producción de alimentos, pues en algún momento incluso fue la base de la economía azteca, ¿no? Por supuesto, sí. Entonces, a nivel como general cultural, pues creo que es muy importante la vinculación que tenemos y de alguna forma también, y creo que nos lo hemos topado, o en algunos correos, gente que nos escribe también, pues cómo de alguna forma se ven asociados o se sienten identificados con esta especie. Eso es súper importante. Y bueno, para mí en general creo que es muy importante porque generalmente la conservación de especies está enfocada en especies que son como grandes o muy bellas o muy vistosas, el oso panda, el oso polar, el jaguar, o sea, son especies muy grandes, muy bonitas. Y creo que aquí hay como una dualidad entre quienes piensan que el ajolote es muy lindo y muy carismático y quienes piensan que no lo es. Y para mí, como científica, la conservación de una especie, la que sea, no debe de estar ligada como a su belleza o a su fealdad. Totalmente. Y muchas veces no hacemos como énfasis en el trabajo de conservación de especies que son pequeñas, ¿no? Y que casi nadie las toma en cuenta o casi nadie las estudia. Entonces, para nosotros, o bueno, para mí al menos es muy importante, pues, concentrarme y trabajar por la conservación de una especie que probablemente no sería elegida, ¿no? Como por muchas personas. ¿Cuál es tu historia, Vania, con los ajolotes? ¿Por qué los amas tanto? Bueno, de hecho, yo soy de Xochimilco, entonces parte de lo que a mí me ha ayudado mucho o me acercó más bien a los ajolotes es que pues realmente crecí en el ecosistema, ¿no? O sea, y fui viendo cómo es que se iba deteriorando y me acuerdo mucho que mi abuelita me decía así como de, no, pues es que cuando yo estaba chiquita podía ver los ajolotes en el fondo del agua o el agua estaba súper clara y veía peces y cosas así, ¿no? Entonces yo cuando iba y visitaba el canal de Xochimilco y veía que estaba todo sucio y había mucha basura y realmente ya no veía peces, yo decía, pues, ¿por qué no? O sea, ¿por qué yo no puedo ver lo que ella veía en algún momento? Y fue ahí como que me entró la espinita de decir, tengo que hacer algo por poder regresar o al menos limpiar un poco lo que es el canal de Xochimilco.
que eso es lo que están haciendo con este enorme proyecto. Pero aparte, entre todo esto es posible hoy apoyar, siempre nos preguntamos, bueno, ¿y cómo apoyamos todos? Adoptar un ajolote. A ver, platíquenme de este programa de adopción. Bueno, adoptar un ajolote surge con muchos objetivos, pero principalmente dos. El primero, la educación ambiental, que ahorita Vania les podrá contar un poco más de eso, pero como científicos tenemos, por supuesto, esta responsabilidad de compartir el conocimiento que generamos en el laboratorio a nivel universidad, pues con las personas, ¿no? Y más si esta información pues también puede disminuir la vulnerabilidad que tenemos hoy en día, por ejemplo, a la emergencia climática. Entonces surge con una intención de compartir ese conocimiento, de educar, de transmitir la importancia del ajolote, de transmitir la importancia de las chinampas, de pues el esfuerzo que se está haciendo desde la universidad, pero muchísimo tiene que ver la colaboración con quienes producen. Y el segundo, pues recaudar fondos para seguir pues, trabajando en estos temas de investigación. Pero a ver el cómo, porque se nos acaba el tiempo. Yo quiero adoptar un ajolote, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿qué es fondear esta recuperación de alguna manera o este apoyo para los científicos que están a cargo de este proyecto? Entonces, ¿cómo lo adopto? Porque sé que lo puedes invitar a cenar y hay varias cosas ahí. A ver, platícanos, Vania. Bueno, primero es entrar a la página de Restauración Ecológica, que es restauracionecológica.org, y ahí ir directo a la pestaña de Adoptaxolot. Ahí hay una serie de paquetes que pueden adquirir, desde invita a cenar un ajolote, que este recurso va directamente a la alimentación del ajolote, ¿no? Entonces, cuando ustedes donan ahí, pues esto va destinado a esta parte. Y también hay la adopción mensual, semestral y anual de un ajolote. Este es significativo, simbólico, donde pueden elegir el sexo y el nombre del ajolote. Y nosotros ya les mandamos un kit con cartas de agradecimiento, un certificado, un carnet del ajolote que están adoptando. Ay, qué bonito. Y un cartel donde ustedes pueden saber un poco más sobre la morfología del ajolote. Y también está la parte del apoyo hacia las chinampas, que está Tunea, la casa de un ajolote. Y esto es para justo el mantenimiento de la chinampa, ¿no? Después de eso también están las adopciones mensuales, semestrales y anuales de las chinampas. Y de igual manera pueden decidir si quieren ponerle un nombre o no, y también se les manda un carnet de registro de la chinampa, una carta de agradecimiento, un certificado de adopción y un cartel de la biodiversidad en la chinampa. Yo quiero adoptar un ajolote, pero a ver, los más involucrados, me platicaban fuera del aire, son los niños de México, pero también de Estados Unidos, que han decidido que en vez de que les den regalos, porque a lo mejor pues, son afortunados y tienen, ¿no? Que mejor donen eso para su ajolote, ¿no? O para los ajolotes. ¿Cómo es esto? Pues la verdad es que hemos recibido muchísimos correos muy bellos de muchos niños de Estados Unidos, de México, de otras partes del mundo en donde se organizan con otros niños, hacen colectas. Nos tocó una niña que vendía pasteles, o sea, vendió pasteles como para recolectar. O sea, hay mucha creatividad en sus iniciativas y nos escriben, ¿no? Las mamás, sobre todo así de mi hija o mi hijo hizo esta colecta, juntamos tanto y adoptamos por un año, por 6 meses. Y así muchos ejemplos de mucha gente, ¿no? Que se pone las pilas, arma la vaquita con los amigos, la familia, y pues gracias a eso hemos podido, creo que este año ha sido una campaña muy exitosa y hemos podido continuar, ¿no? Con este trabajo de recuperación, conservación y protección pues del ajolote, pero también de su hábitat que es Xochimilco. Bueno, repítame los datos antes de irnos porque nos quedan segunditos. A ver, otra vez, por favor, Vania. ¿A dónde me meto? ¿Qué hago? ¿Y cómo puedo ver cómo adopto un ajolote? Bueno, entran al portal restauracionecológica.org/adopciones y ya de ahí se les va a desplegar una serie de diferentes kits que tenemos, desde invita a cenar un ajolote hasta adoptar la casa de un ajolote. Y el pago puede ser a través de PayPal o tarjeta de crédito y débito. Nada más tienen que completar un formulario para saber hacia quién se va a personalizar el kit y entonces ya nosotros se los enviaremos entre 3 y 5 días hábiles. Me parece maravilloso y una labor súper importante, de verdad, de todo el equipo. Muchísimas felicidades. Gracias por venirnos a platicar de esos maravillosos animales endémicos de los que yo creo que todos los mexicanos nos sentimos orgullosos, ¿no? Y los vemos en playeras, en alebrijes, en mucho más, así que son parte de nuestra cultura.
y por supuesto, de nuestra idiosincrasia. Muchísimas gracias a la bióloga Diana Vázquez, coordinadora de la campaña de adopción de ajolotes. Muchas gracias, Gaby. Estos espacios nos permiten seguir compartiendo lo que hacemos. Pues la verdad que encantados. Vania Mendoza, bióloga también, coordinadora de divulgación científica de este laboratorio de restauración ecológica. Gracias por tu presencia. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, chicas, y gracias a ustedes, sobre todo por habernos acompañado en esta mesa de martes de Debate 22. Y gracias porque estoy segura de que van a apoyar este tipo de proyectos adoptando un ajolote. Gracias, buenas noches.